Nuevamente buenos días, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Sean para el Señor la honra, la gloria y la alabanza. Gracia y paz a todos ustedes y a este servidor. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículo 11, bueno, incluso el 11 y el 12. Leo para ustedes, Iglesia. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Este es el texto base para el tema de la soberanía de Dios. Como pudieron observar, todos los himnos que cantamos hoy iban dirigidos a ese atributo de Dios. Comenzamos cantando majestad, Dios es majestuoso, es un rey. Luego cantamos el himno adorad al gran rey. Luego cantamos el himno Jesús es mi rey soberano. Cantamos el himno Jehová omnipotente Dios y culminamos con el himno soberano Dios, porque tiene que ver con ese atributo precioso. Pero también debo decir que es uno de los atributos más controversiales que se presentan en las iglesias cristianas. Así como fue controversial el atributo de la santidad y la justicia de Dios, el atributo de la soberanía es posiblemente el más controversial de todos. Porque reconocer y entender y aceptar la soberanía de Dios no es fácil para el orgulloso corazón del ser humano. Y para poderlo comprender, vamos a tener una muy profunda y exhaustiva investigación bíblica, porque de allí sale el fundamento de este atributo. Y vamos a dar una serie posiblemente de unos 3, tal vez 4 sermones acerca de la soberanía de Dios. Porque cuando comprendemos la soberanía de Dios desde la perspectiva bíblica como Él la ha establecido, vamos a entender muchas cosas que tal vez no comprendíamos antes. Vamos a aprender a aceptar muchas circunstancias que antes no aceptábamos. Y vamos a sujetarnos y someternos ante Él. El gran predicador Spurgeon decía que para él la soberanía de Dios era la almohada en la que podía descansar todas las noches, al saber que todo lo que Dios hace, lo hace para el bien de su pueblo. Muy bien. Quiero hacer una breve introducción acerca de este tema con una pregunta que es muy importante. Ahora, la pregunta no la vamos a resolver hoy, pero la vamos a dejar planteada, porque no la podemos responder hasta tanto no hagamos un recorrido fundamental y exhaustivo de la palabra de Dios con respecto a la soberanía. Ahora, ¿cuál sería esa gran pregunta? Esa gran pregunta que vamos a plantear hoy ante la congregación y que nos hacemos todos los seres humanos que hemos nacido de nuevo en Cristo es la siguiente. ¿Quién está regulando los asuntos en esta tierra hoy en día? ¿Dios o el diablo? ¿Quién tiene el control de todo lo que pasa en el mundo? ¿Dios o el diablo? ¿Quién gobierna? ¿Dios o el diablo? Hermanos, que Dios reina supremo en el cielo generalmente se acepta y se acepta hasta de una manera fácil, inclusive por los incrédulos. Pero que Dios gobierne supremamente en este mundo es casi universalmente negado por los hombres, ya sea que la negación sea directa o sea indirecta. Cada vez más los hombres en su filosofar y teorizar relegan a Dios a un segundo plano.
Consideren la esfera de lo físico, en lo que estamos. Aquí, en esta esfera de lo físico, no solo se niega que Dios creó todo mediante una acción personal y directa, sino que pocos creen que tenga alguna preocupación inmediata de regular las obras que ha creado por sus propias manos. Un ejemplo claro es cuando surge la teoría de la evolución. Algunos dicen que Dios creó todo y lo dejó todo en obra negra, pero que luego todo fue evolucionando en millones y millones de años. Pero eso no dice la Escritura. La Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y culmina diciendo, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y bueno en gran manera. Aún, lamentablemente, encontramos dentro de el evangelismo o el evangelicalismo cristianos que son creacio-evolucionistas. Por eso encontramos predicadores que dicen que entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 hay millones de años de diferencia. La Biblia tampoco dice eso, dice que Dios creó en 6 días y descansó al séptimo, y eran días de 24 horas porque habla de la tarde y la mañana, era un solo día. Textualmente la tarde y la mañana, y luego Moisés en Éxodo habla de que se trabaja 6 días y se descansa al séptimo, usando las mismas palabras del Señor en la creación. Otros, por supuesto, no creen que esto fue creado, sino que apareció con una explosión, y que esa explosión, que se conoce como el Big Bang, todo se formó, y entonces comenzaron las células primitivas a crecer y evolucionar, y entonces de una lombricita, de una larva, de una ranita, o de un mico, de un chimpancé, surgió el ser humano. Se supone que todo está ordenado de acuerdo con las impersonales y abstractas leyes de la naturaleza. Entonces todo lo rige la ley de la gravedad, todo lo rige la ley de la siembra y la cosecha, todo lo rigen las leyes establecidas. Y así nuestro Creador es desterrado de su propia creación. Por lo tanto, no debemos sorprendernos de que los hombres, en sus concepciones degradantes, lo excluyan del ámbito de los asuntos humanos. Antes de responder, tenemos que conocer qué es la soberanía de Dios y cómo la palabra de Dios nos la presenta. Entonces, esta pregunta queda en incógnita, aunque a través de las lecturas que vamos a hacer, vamos a entender muchas cosas, pero no vamos a dar la respuesta hoy de manera contundente, sino que más bien esperaría que en la medida en que leemos los textos, que van a ser hoy muchos textos bíblicos, la gente misma lo vaya comprendiendo por la gracia del Señor y por su Espíritu. Y esta es la primera parte entonces del tema de la soberanía de Dios. Hermanos, y la palabra soberanía se usa en la Biblia de dos maneras gramaticales. Se usa como adjetivo, pero también se usa como sustantivo. Como adjetivo, describe a una misma persona o cosa que está por encima o que es superior a todo, haciéndolo superior en rango, en poder y en autoridad. Y de manera sustantiva se refiere a una persona o grupo que posee suprema autoridad para gobernar a otros. De ahí un monarca, un rey, un gobernante, un presidente, un primer ministro, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra soberano o soberanía tiene sinónimos tales como autoridad, poder, dominio y gobierno. Ahora miremos qué dice gramaticalmente o los diccionarios acerca de la definición o el significado de la palabra soberanía, pero desde una perspectiva teológica. ¿Qué es la soberanía de Dios? Y para ello recurrí a dos testigos. Uno es el reverendo William Eichenberg, que dice lo siguiente: soberanía de Dios es el derecho absoluto del dominio sobre toda la creación. Es el monarca supremo del cielo y la tierra, porque como Dios todopoderoso y creador, Él es infinitamente exaltado en rango, poder y autoridad sobre todo. La soberanía habla del reinado divino, donde Dios ejerce su poder ilimitado para gobernar sobre sus criaturas de la manera como Él ve que se ajusta a los fines que solo Él puede determinar. Mi otro testigo es el doctor Arthur Pink, precioso predicador, teólogo, que dice así:
la soberanía de Dios. ¿Qué queremos decir por esa expresión? Queremos decir que la soberanía de Dios es el reinado de Dios, la divinidad de un Dios, que Él es el más alto, haciendo de acuerdo a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, sin que nadie pueda detener su mano. Ahora, esta definición de Arthur Pym no es una definición inventada por él. Está diciendo lo que dice el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, que dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, ¿quién puede cuestionar a Dios en lo que Él hace? Pero sigamos. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el gobernante sobre las naciones. El Salmo 22, 28 dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. ¿Cómo lo ha hecho el Señor? Ha levantado reinos, ha derribado imperios, ha determinado el curso de las dinastías tal como a Él le place, según su beneplácito y según su soberana voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el único potentado, Rey de reyes y Señor de señores. En 1 Timoteo 6:15 encontramos la siguiente declaración, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Así es el Dios de las Escrituras. Así es el Dios de la Biblia. Y probablemente cuando avancemos en esta predicación y en esta serie de sermones, usted va a entender y va a encontrar que tal vez tenía en su concepto un Dios no tan escritural como el que está acá. Y es mi deber como pastor hacerle ver y entender por las Escrituras quién es el Dios de las Sagradas Escrituras. No el que muchas veces nosotros quisiéramos que fuera, no el que nos imaginamos muchas veces, no el que nos han enseñado de pronto de una manera no doctrinal o no bíblica. La soberanía de Dios en la Escritura es absoluta, es irresistible y es infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho de gobernar el universo que Él ha hecho para su propia gloria, tal como le place. Afirmamos que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro, que Él puede formar ese barro en lo que Él quiere. Afirmamos que Él no está bajo ningún gobierno o ley fuera de su propia voluntad y fuera de su propia esencia o naturaleza. Dios se gobierna a sí mismo y no está en obligación de dar cuentas absolutamente a nadie. Allá comenzamos a pensar cuántas veces le hemos reclamado al Señor el por qué y por qué y por qué. Pero según las Escrituras, nadie tiene derecho a reclamarle y decir, ¿por qué haces esto? Ahora vamos a ver el fundamento de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está relacionada con sus atributos. O sea, sabemos por atributos que Dios es independiente, es autosuficiente, es autocontenido, significando que Él es la base de su propio ser. Pero también vemos que Dios no necesita que alguien lo haga, que alguien lo mantenga o que alguien lo complete o lo ayude, porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, etcétera, etcétera. Otro punto importante es que la soberanía de Dios es manifestada en la doctrina del decreto divino, que va a formar parte de esta serie de sermones de soberanía. Porque para entender la soberanía tenemos que conocer el decreto, y para comprender el decreto tenemos que saber acerca de que Dios es un Dios soberano, supremo. Pero no habría un decreto divino como ese si hubiera voluntades, derechos, poderes y dominios que le compitieran a Dios en la tierra y en el cielo. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos que dejar de mirar al ser humano como un ser poderoso. Porque el ser humano cree que tiene poder para superar o rechazar el poder de Dios. Y ahí ya vimos un versículo que dice que Dios es el único y solo soberano del universo. Entonces, si las personas o los poderes humanos pueden contrarrestar el poder de Dios, entonces Dios no sería Dios.
no sería todopoderoso, no sería omnipotente. Si Él es el Dios todopoderoso y su voluntad no fuera única, entonces no sería todopoderoso. Y en ese caso, repito, ni sería Dios. Otro punto importante es que las obras de Dios determinan su soberanía. Dios lleva su derecho por sus obras de la creación y la providencia. Y tengan en cuenta eso, ya hablamos de decreto y vamos a hablar también de providencia, porque Dios gobierna su creación por sus providencias, y también vamos a instruir a la iglesia acerca de lo que qué son las providencias de Dios. Ahora, por creación, Dios establece su propiedad de todas las cosas y su derecho de gobernar sobre todas las cosas. Es tan sencillo como esto, hermanos. Si usted trabaja y recibe su jornal, su dinero, usted lo gasta como usted quiere. ¿Quién va a decirle a usted por qué gasta su dinero de esa manera? Usted puede decir, ¿a usted qué le interesa? Es mi plata, es mi trabajo. Pero Dios sí no tiene derecho a gobernar el universo como Él quiere, cuando Él es el creador de todo. Si yo como criatura reclamo poder para gobernar mis cosas, ¿sí? Pero no acepto que Dios gobierne mi vida, no acepto que Dios gobierne la iglesia, no acepto que Dios gobierne el universo. Por creación Dios establece esa prioridad y ese derecho de gobernar todas las cosas, de tener dominio absolutamente sobre todo. Ahora bien, como lo dije antes, la doctrina de la providencia enseña que Dios está ejerciendo su autoridad y poder en la creación en forma activa, y eso asegura que el plan de Dios ocurrirá en el tiempo y en la historia como Él lo estableció. La providencia divina se vincula con la preservación de la creación y el gobierno de la creación. Aquí pongo otro ejemplo. En el libro de Génesis encontramos un texto que dice que Dios dice las siguientes palabras: la tierra dará siembra y semilla y sementera hasta el último día. Pero los ambientalistas dicen que no. ¿A quién le cree usted? Si Dios por su providencia preserva la tierra y dice que dará fruto, que dará semilla hasta el último día de la tierra. Yo tengo que creer. Si el Creador dice eso, yo tengo que creerle al Creador. La providencia divina se vincula entonces con la preservación de la creación, pero también con el gobierno de la creación. Recordemos que no cae un pajarillo a tierra sin la voluntad soberana de Dios. Ahora, no solo son todos dependientes de Dios, no solo todos somos dependientes de Dios por existencia, también somos dependientes de Dios por su continua existencia, por su eternidad. Y hay muchos pasajes en las Escrituras, amados hermanos, que nos enseñan la doctrina de la soberanía de Dios, pero vamos a estudiar algunos en una forma organizada temáticamente, porque son tantos los textos que hay en la Biblia de Génesis a Apocalipsis, que vamos a tenerlo que ver de manera organizada y sistemática para poderlo comprender mejor, para entender el testimonio bíblico acerca de la soberanía de Dios. Y vamos a hablar entonces de tres aspectos claros de la soberanía de Dios. Primero vamos a hablar de la voluntad soberana de Dios. Segundo, del poder soberano de Dios. Y tercero, de la autoridad soberana de Dios. Y como les dije, este va a ser un sermón muy diferente a otros que hemos predicado, donde tomamos un texto bíblico de un versículo o 4 versículos y exponemos un tema. Aquí se van a exponer muchísimos versículos, porque cada punto tiene que quedar muy claro, tanto en sus mentes como en sus corazones, y suplico al Espíritu de Dios que afirme sus corazones y sus mentes, y que sean tierra fértil para comprender este precioso atributo de Dios. Primero, la voluntad soberana de Dios. ¿Quién hizo todas las cosas? Por el consejo de su propia voluntad. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Vamos a estar moviéndonos un poquito fuerte en Efesios y en Romanos también. Y vamos a ver textos del Nuevo y del Antiguo Testamento que nos hablen acerca de la voluntad soberana
de Dios. El versículo 11 dice así: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Ahí tengan en cuenta la palabra propósito, lo mismo que consejo o decreto. Del que hace todas las cosas, ¿según qué? El designio de su voluntad. Eso es voluntad soberana. Vamos a Efesios capítulo 1, en el mismo, versículos 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. Cuatro y 5. ¿Listo? Sí. Ahora leamos nuevamente el 11, pero con el contexto del 10 y 11. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿De los tiempos de quién? De Dios. O sea, Él es soberano en el tiempo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, no solamente aquí, sino así como ejerce la soberanía celestial, ejerce la soberanía terrenal y universal. Y ahí sí empata, porque en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahora vamos por un momento a Romanos capítulo 9. Hoy vamos a ver muchos textos bíblicos, porque es un tema tan trascendental que es necesario que quede muy bien fundamentado con la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, versículos del 11 al 19, y leo para ustedes. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito o el consejo o el decreto de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ahí nos habla entonces de la voluntad soberana de Dios. Pero vamos al capítulo 11 de Romanos. Versículos del 33 al 36. Y escuchen esto, mis amados hermanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si eso no es poder soberano, voluntad soberana, entonces ¿qué es voluntad soberana? Pero no concluimos todavía. Vamos a 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos.
O sea, a Dios le plació, por su voluntad soberana, darnos la gracia, inclusive antes de crearnos, antes de los tiempos de los siglos. Eso es voluntad soberana, mis hermanos. Y Hebreos 6:17, antes de pasar a textos del Antiguo Testamento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Qué tremendo, ¿no? Cuando dice, por lo cual, queriendo Dios significa voluntad soberana. Dios hace lo que Él quiere. Ahora miremos algunos textos del Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 33. Salmo 33, versículos 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo, nuevamente repito, el consejo, el decreto, la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Vamos a Isaías. Estoy llamando a muchos testigos bíblicos para que se den cuenta que la palabra de Dios tiene una unidad extraordinaria. Isaías 14. Del 24 al 27 dice así: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Entonces, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Y su mano extendida, quién la hará retroceder? Voluntad soberana. Vamos a Isaías 46. Qué bendición que sea la palabra del Señor la que predique todo el sermón solita. Isaías 46, 10 y 11. Y escuchen este texto con mucha atención, y si lo pueden seguir en su lectura, háganlo. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y el texto que leímos en un principio, el de Daniel 4:35, recordémoslo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Creo que los versículos por sí solos han hablado acerca de lo que es la voluntad soberana de Dios. Vamos con el segundo punto, poder soberano. Dice Jeremías 32:27, mira, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? Si Él es poderoso, todopoderoso, omnipotente. Eso es poder soberano, mis amados hermanos. Y vamos con varios textos. Vamos a hacer un recorrido comenzando por Génesis, capítulo 17, que nos habla
de que Dios es el Dios todopoderoso. Mire cómo lo expresa Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Yo soy quién? El Dios todopoderoso. El libro de Job, capítulo 40. Y vamos a leer inicialmente los versículos 1 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. O sea que en contender con el omnipotente no es sabio, mis hermanos. ¿Con quién contendemos cuando no estamos de acuerdo con Dios? Con el omnipotente, o sea, que es potente en toda parte. Él es omnipresente y es omnisciente y es omnipotente. Tiene todo el poder, por eso también se le llama el Todopoderoso. Después miramos la respuesta de Job. Capítulo 42 del libro de Job. Job 42, versículo 2 dice: yo conozco que todo lo puedes. Qué tremendo, ¿no? La declaración de Job. Yo conozco que todo lo puedes. Vamos al Salmo 89. Estamos en un recorrido bíblico interesante, porque el propósito, y le clamo a Dios y suplico, es que todo lo que tiene que ver con la soberanía de Dios impacte sus mentes y sus corazones, porque eso le va a hacer ver la vida cristiana con otra perspectiva. Salmo 89, versículos del 8 al 13. Oh Jehová, el Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Aquí Rahab no se refiere a la mujer que protegió a los de Jericó. Aquí Rahab está simbolizando a la esclavitud en Egipto. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. ¿Con tu qué? Brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, el norte y el sur tú lo creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Salmo 135. Versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Qué hace Jehová? Todo lo que quiere. Vamos a Isaías capítulo 40. Y les voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Pues digo, hoy va a predicar directamente la palabra de Dios. Entre menos intervenciones yo tenga, mejor, porque no daño el mensaje. Del 12 hasta el 26. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo.
Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuando ya uno lee la palabra de Dios con esa atención, hablando acerca de su voluntad soberana y ahora de su poder soberano, ya uno entiende por qué el Señor dice que para Él todas las naciones del mundo son como una gota que cae de un cubo, una gota de agua. Pero también dice, y los artífices que se hacen ídolos y que tallan la madera y todo eso, ¿acaso no saben? ¿No han entendido que yo soy el creador de todo? Este texto que acabamos de leer, que es prolongado, ¿no se le hace familiar cuando usted escucha a la gente decir, si yo fuera Dios haría tal cosa? Dios mío, si yo fuera Dios haría tal cosa. Ese es el orgullo del ser humano. Por eso es que el tema de la soberanía le pega tan duro al ser humano. No lo acepta en términos generales. El creyente lo acepta y lo reconoce. Y muchas veces aún con dificultad. Pero ese es el Dios de las Sagradas Escrituras. Y les podría dar más textos, si quieren anotarlos para no leerlos todos. Jeremías 32, 27. Jeremías 32 del 17 al 19. Del Nuevo Testamento, Lucas 1:37, que dice, porque nada hay imposible para Dios. Romanos 1:20, que creo que no lo hemos leído, no sé si vale la pena que lo leamos. Romanos 1:20, o sea, todos valen la pena, pero por factor tiempo me refiero. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en Romanos 9:19 dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Que lo leímos en el texto anterior de la voluntad soberana, pero también aplica al poder soberano. ¿Quién tiene el poder de resistir el poder de Dios? Nadie. Y en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, él dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y en Apocalipsis 4:8 dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Vamos con el tercero y último punto, la autoridad soberana. Y dice el Salmo 47:2, pues el Altísimo Señor es terrible, Él es el gran Rey de toda la tierra. Pero también veamos en el Salmo 47 los versículos 7 y 8. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Hasta dónde fue que dijimos? Hasta ahí, ¿no?
Sí, 7 y 8. Muy bien. Vamos al Salmo 93. Versículos 1 y 2. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Eso es poder y autoridad de Dios. Porque Jehová se ciñe de poder, se viste de magnificencia y por su autoridad y poder afirma el mundo y no se moverá solamente cuando el Señor quiera. Y por autoridad su trono es firme porque Él es eterno. Miremos el Salmo 103, versículos 18 y 19. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Una cosa es tener poder y otra cosa es ejercer el poder. Esa es la autoridad. La autoridad y el poder van de la mano. Una persona puede tener poder de hacer muchas cosas, pero si no tiene autoridad para ejecutarlas, de nada le sirve ese poder. Dios tiene poder y tiene autoridad y tiene voluntad de hacer todas las cosas que a Él le place. Daniel capítulo 4. Nuevamente vamos a Daniel, que es importante que lo veamos. Versículos del 24 al 26. Esta es la interpretación, oh rey. Está hablándole el profeta Daniel al rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño, ¿cierto? Y la sentencia del Altísimo, eso es autoridad, que ejecuta sentencia. Él es un juez y un juez tiene autoridad. Que ha venido sobre mi señor el rey es esta, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo ha dado a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y está hablando de Nabucodonosor, que era el rey más grande de esa época, el rey terrenal, el rey de Babilonia, el imperio más grande de su tiempo, al punto en que a Nabucodonosor se le decía rey de reyes. Sin embargo, el Señor lo puso a comer hierbita hasta que conociera y reconociera que el cielo gobierna sobre los hombres y que Nabucodonosor era rey por la voluntad y la autoridad soberana de Dios. Y miremos también qué más dice Nabucodonosor, versículo 35 y 37 del mismo texto. Es más, leamos el contexto desde el 34. Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, o sea, autoridad, es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién dijo eso? Nabucodonosor, un rey pagano, que entendió y reconoció el poder de Dios sobre él. Y verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel capítulo 7, versículos
13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿De quién está hablando Daniel el profeta? De Cristo, que vino hasta el anciano de días, o sea, hasta el eterno Dios, el eterno Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y miren esto, el versículo 14, y le fue dado, ¿a quién? A Cristo, dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ahora vamos a algunos textos del Nuevo Testamento, mis hermanos, para llegar a las aplicaciones. Romanos 9, 20, 21 ya lo leímos. Leamos Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que ninguna autoridad nació por sí misma. Toda autoridad, estemos o no de acuerdo con las autoridades que haya, nos gusten o no nos gusten, fueron establecidas por Dios, que es autoridad soberana, suprema. La autoridad de los padres sobre los hijos es derivada de la autoridad de Dios. La autoridad de los pastores en la iglesia es derivada de la autoridad de Dios. La autoridad de los gobernantes, del ejército, de la policía son derivadas. La autoridad de los magistrados se derivan de la autoridad de Dios. Ninguna autoridad fue creada por el hombre. Todas son derivadas de Dios, porque Dios es autoridad soberana. Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder y toda autoridad les es dada a Cristo en el poder en el cielo y en la tierra. Y ya leímos Apocalipsis. Miremos nuevamente el 1:6. Mateo 28, 19 y 20. Sí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? Dios. ¿Con qué? Con su autoridad. Con su autoridad Él coloca reyes y coloca sacerdotes para que gobernemos juntamente con Él, porque somos linaje suyo. Miremos las aplicaciones, hermanos, y con eso culminamos. La aplicación de la soberanía de Dios concluye lo siguiente. Aplica a toda criatura y toda área de la vida de toda criatura, porque su doctrina revela la relación de Dios con toda la creación. Su voluntad lo determina y su poder lo crea y lo mantiene, y su autoridad lo gobierna. Esto es bien interesante. 1. La doctrina de la Biblia revela la relación de Dios con toda la creación. ¿Cuál es esta relación? Que la voluntad de Dios determina la creación, que su poder la crea y la mantiene, y su autoridad la gobierna. 3 puntos finales. 1. La soberanía de Dios dirige todas sus obras. Las obras de la creación, providencia y redención son hechas sin el consentimiento o del consejo o voluntad de alguna de sus criaturas. El universo existe solamente porque Dios quiso que existiera. La historia del mundo ha ocurrido y continuará revelándose en conformidad con el plan de Dios, que para Él está presente en todos los eventos y en todas las acciones de todas sus criaturas. El efecto de la salvación del hombre demuestra el poder soberano, la sabiduría, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Segundo, la soberanía de Dios significa que su ley revelada es el fundamento de la ética de todos los hombres en todas las áreas. La ley moral de Dios está basada en su propia naturaleza perfecta y es la ley obligatoria para quienes son hechos según a su imagen y su propia gloria. Y tercero, la soberanía de Dios radica en que toda autoridad humana es derivada. Los hombres solo pueden tener una medida de autoridad para gobernar sobre otros.
si primeramente Dios se la entrega. No hay autoridad ni poder fuera de Dios. La delegación de la autoridad a los hombres no implica la entrega del mínimo elemento de la soberanía divina. Dios delega autoridad, pero no delega su autoridad divina y su poder divino. La delegación de la autoridad es para que el hombre sirva como ministro de la autoridad de Dios para su gloria y para su reino. Así que, mis hermanos, los que gobiernan sobre el hombre en alguna área, ya sea familia, iglesia o Estado, están bajo la ley de Dios y son responsables ante Él en el uso de su autoridad. Concluimos, la doctrina de la soberanía de Dios revela la gloria, el poder y el dominio de Dios, y es la razón por la cual todas sus criaturas se deben arrodillar ante Él en humilde adoración y caminar delante de Él en completa sumisión. Amén. ¿Quién tiene el control? Si el Señor lo permite, lo ampliaremos de hoy en 8 días y daremos una respuesta todavía más profunda de quién tiene el control, a pesar de lo que usted vea a su alrededor. Oremos, hermanos. Soberano Dios, damos muchas gracias en Cristo Jesús por estas enseñanzas autoritativas, poderosas, que emergen de tu propia voluntad, de tu beneplácito, de tu decreto, de tu consejo, de tus preceptos, y que nadie puede cambiar, Señor. Y qué bueno saber para nosotros que todo lo que ocurre en nuestras vidas, aún las circunstancias más aflictivas que el ser humano pueda tener, están bajo tu control, bajo tu soberanía, bajo tu supremacía, y que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, ayúdanos a comprender, a entender, a vivenciar, a dimensionar, a experimentar este atributo precioso de tu soberanía, la cual nos hace lanzarnos en tus brazos y decir, Señor, Dios soberano, tú gobiernas sobre todo, aún sobre los objetos inanimados. Tú tienes todo el poder y toda la gloria. Tú gobiernas sobre los hombres. Tú gobiernas sobre el reino de las tinieblas. Tú gobiernas, Señor, sobre las enfermedades. Tú gobiernas sobre las catástrofes. Tú gobiernas sobre los mares, sobre los ríos, sobre los montes. Tú gobiernas sobre los animales. Tú gobiernas sobre las aves de los cielos y las bestias del campo. Tú gobiernas sobre la criatura más ínfima de todo el universo. Y todo ese poder y toda esa gloria han sido revelados por medio de Cristo Jesús, tu amado Hijo, por su persona, por su ministerio, por su obra, por su muerte y por su resurrección. En Cristo Jesús te damos gracias y que la honra y la gloria por tu poder soberano sean sobre nuestras vidas en la medida en que tú nos las quieras otorgar para comprender esta altura, esta anchura, esta profundidad y esta largura de este precioso misterio de tu soberanía. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, amado. Sean para ti la honra y la gloria. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con todo poder y autoridad en lugares celestiales en Cristo Jesús.